Muchas gracias, Chus, por la invitación y por poder estar aquí compartiendo este espacio tan interesante y del que estoy aprendiendo tanto. Bueno, una pequeña explicación de quiénes somos. Somos una cooperativa pequeña dentro de la economía social y solidaria y estamos en Euskadi, concretamente en Vitoria-Gasteiz, y nos dedicamos al diseño, implementación y asesoramiento de proyectos agroecológicos diversificados, un poco utilizando herramientas más innovadoras como pueden ser la permacultura, la agricultura y ganadería regenerativas, pero siempre con una base de nuestros modelos tradicionales de gestión del territorio, ¿no? Que es un poco lo que hablaremos un poquito más adelante. Y luego pues también incidiendo bastante en toda la parte de lo que es formación y bueno, pues desarrollo de diferentes estudios de cómo ampliar esto de la agroecología a una escala superior y del territorio. Me vais a permitir comenzar con una parte de contexto que me parece que es absolutamente fundamental y más en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, y es, bueno, que parece que no, pero a veces hay que recordar que ya no estamos en el año 2002, sino que estamos en el año 2022. Con esto lo que quiero decir es que en el año 2002 estábamos en una fase en la que la globalización estaba en pleno periodo de expansión, ¿no? Esto era el dorado, por decirlo de alguna manera, pero ahora nos encontramos ya en la era de las consecuencias, en las que este modelo de globalización, digamos que está haciendo aguas por todos los lados, ¿no? Y esto es algo que se nos viene advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Esto es una gráfica de los años 70, este informe famoso, ¿no?, de los límites al crecimiento del informe del Club de Roma, en el que nos decían que si seguíamos en la senda por la que ya íbamos entonces, nos íbamos a encontrar aproximadamente en esta década con muchos de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día. Y en este último periodo, en estas últimas décadas en las que estamos viendo pues, muchas inestabilidades, esto no deja de ser una consecuencia del choque contra los límites biofísicos en nuestro planeta. Es decir, estamos llegando ya a unos límites en los que no podemos seguir con esa fantasía del crecimiento ilimitado, ¿no? No podemos seguir creciendo ilimitadamente en un planeta que tiene los recursos limitados, a pesar de que nos siguen insistiendo en que tenemos que ir por esa vía, ¿no? Y hace unos meses pues, veíamos algunos problemas bastante graves, ¿no? Como por ejemplo cuando Argelia decidió cortarnos uno de los suministros o una de las vías de entrada del gas en el Estado español, y empezamos a ver muchísimos problemas. Y tenemos que ver que todo esto pues, está muy relacionado con el gran problema, con el gran elefante dentro de la habitación, que es la crisis energética bestial a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Elefante que nadie quiere ver, pero que está en el trasfondo de muchos de los problemas que estamos viendo en nuestro día a día, ¿no? Y esto lo que nos quiere decir es que tenemos una dependencia enorme como sociedad de estos combustibles fósiles, que ya hemos superado ese pico máximo de extracción, hemos superado el peak oil, y a partir de ahora lo que nos enfrentamos es a un descenso de disponibilidad de recurso energético, que es la base sobre la que se sostiene toda nuestra economía. Y en base a todo esto lo que estamos viendo es pues, cómo esta menor disponibilidad en el gas natural está afectando de una manera drástica en todo lo que es la producción de fertilizantes, por ejemplo. Y cómo eso tiene unas repercusiones en un mercado globalizado tremendos, ¿no? Si Argelia, por un lado, o lo que está pasando ahora mismo con Rusia, nos cortan este suministro del gas, vamos a tener graves problemas en cuanto a fertilización y todo lo que eso supone, ¿no? Ese corte en la disponibilidad de los fertilizantes está afectando a Latinoamérica con toda la producción de piensos, y eso enseguida nos va a afectar aquí directamente a un modelo de ganadería industrial muy intensivo, muy dependiente de los combustibles fósiles, bien sea a través de los fertilizantes y la producción y el gas natural, o de toda esa huella territorial que tenemos a nuestras espaldas, que es la cantidad de territorio que necesitamos utilizar para conseguir todos esos piensos que necesitamos para nuestro modelo de ganadería industrial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos encontramos en este problema, y todo lo que estamos viendo en las últimas semanas relacionado con la guerra entre Ucrania y Rusia no hace más que profundizar en todo esto, ¿no? O sea, en todos estos problemas. Y realmente lo que nos tenemos que plantear ahora mismo es cuál es la vulnerabilidad de nuestra sociedad y de nuestro modelo agroalimentario con respecto a toda esta situación que estamos viviendo. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado, de que esto ya se solucionará vía, no sé, alguna fantasía tecnológica a través de la cual desarrollar nuevas fuentes de energía ilimitada que nos permitan seguir en lo mismo? ¿O vamos a empezar a poner en marcha planes estratégicos de cómo poder hacer frente a todo esto que tenemos por delante?
Porque en este sentido, bueno, esto es un estudio en el que pudimos participar, en el que, bueno, estudios previos y diagnóstico para el Plan Territorial Parcial en el área funcional de Álava Central, en el contexto de su consideración como biorregión, en el que estudiábamos un poco cómo eran los flujos de materia y energía dentro de lo que es nuestro propio territorio, y veíamos cómo 5 de esos límites, de esos indicadores biofísicos, estaban absolutamente desbordados, ¿no? En cuanto a emisiones de CO2, de fósforo, de nitrógeno, de agua dulce, huella ecológica, etcétera. Y todo esto está absolutamente relacionado con el modelo de agricultura que tenemos actualmente. Y esto viene relacionado también con este modelo económico en el que estamos inversos, ¿no? En el que nos llevan a situaciones tan absurdas como que todos los días estamos exportando una cantidad tremenda de productos, pero a la vez importando otra cantidad de productos tremendos, que lo que hacen es incrementar nuestra huella ecológica de una manera muy grande, y que realmente no tiene mucho sentido si estamos viendo de que ya estamos en una fase de reducción de recursos energéticos disponibles, el seguir insistiendo en un modelo de este tipo, ¿no? Y las repercusiones que esto tiene, ya no solo a nivel de huella de carbono, sino a nivel de desigualdades sociales en todas las partes del planeta, ¿no? Y lo que eso supone, ¿no? Porque, bueno, o sea, este modelo industrial de sistema agroalimentario es responsable de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro planeta, por esa dependencia tan grande que tiene de los combustibles fósiles, y que pues, nos está generando muchísimos problemas, tanto a nivel de pérdidas de biodiversidad, de pérdidas de suelo, problemas sociales, problemas de salud en muchos lugares del planeta, y que nos obliga a que pensemos en una transición a poder ser lo más rápida posible hacia otros modelos que sean mucho más sostenibles, ¿no? Pues con graves problemas como son la pérdida de suelo, etcétera. Pero es que en estos días nos estamos encontrando que, en vez de hacer una reflexión sobre qué modelo tenemos, la respuesta de la agroindustria es una huida hacia adelante para evitar pues, el ver que realmente estamos alimentando un cadáver, como es esta industria agroalimentaria, ¿no? Y ahora mismo lo que se nos está pidiendo es que todas las partes verdes de la PAC, ya el sector lo que está pidiendo es que se eliminen directamente, o que en 2023 ni siquiera se llegue a poner en marcha la nueva PAC. Vamos, ni hablar de la estrategia de la granja a la mesa y todas las repercusiones que eso tiene, ¿no? Pero no contentos con todo esto, de lo que se está hablando ahora mismo es que seamos mucho más laxos en el nivel de toxicidad de los granos que vamos a importar de América en general, y que igual toda la parte relacionada con los transgénicos, pues igual tenemos que liberarlo para que de esa manera no se nos caiga nuestro modelo agroindustrial de ganadería y su dependencia con Ucrania y su dependencia con Rusia, sino que podamos importar de los Estados Unidos, de Brasil y de Argentina principalmente, ¿no? Lo cual estamos en un momento pues, prácticamente de distopía, en el sentido de que todo lo que hemos trabajado durante todos estos años, de golpe y plumazo, en 1 o 2 semanas, pues de repente se nos puede caer todo. Y de repente estemos hablando de que tenemos una ganadería industrial que necesita toda esta cantidad de transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear un modelo de agricultura que pueda ser viable económicamente, pero también medioambientalmente beneficiosa y socialmente deseable? Que esto es un poco lo que estamos planteando desde la agroecología, ¿no? Pues indudablemente la base de este modelo tiene que ser un suelo sano, un suelo vivo, un suelo en el que todas sus funciones metabólicas estén activas y todos los servicios ecosistémicos que ese suelo nos pueda proveer pues estén disponibles, ¿no? Entonces, la base de todo este sistema agroalimentario, evidentemente, tiene que ser el cuidado máximo de nuestros suelos. Y luego, a partir de ahí, pues hacer diferentes apuestas, ¿no? Pues por diferentes modelos, ¿no? Pues en la base de todo esto, desde nuestro punto de vista, pues es muy interesante todo lo que se está desarrollando a nivel de agroecología regenerativa, ¿no? Un pasito un poquito más allá de ahondar en diferentes técnicas que nos pueden ayudar a incrementar nuestros niveles de producción y sobre todo a hacer un modelo de agricultura mucho más viable desde un punto de vista económico, ¿no? Evidentemente desde un punto de vista social y desde un punto de vista medioambiental. Porque en este sentido, nuestra experiencia en todos estos años
es que desde la agroecología todavía tenemos un recorrido bastante grande en lo que se refiere a mejora de la productividad y la mejora de nuestras técnicas y de nuestros modelos productivos en la propia finca, ¿no? Y más allá si lo llevamos a una escala de paisaje, que es un poco pues, lo que deseamos y en la línea de lo que queremos ir trabajando, ¿no? Pues entonces tendremos que ir basándonos en todos estos principios, como son pues, ir reduciendo, eliminando la labranza, que nuestros suelos estén en la medida de lo posible con una cobertura, fomentar una diversidad entre plantas y evitar monocultivos, incrementar biológicamente la fertilidad de los suelos, trabajar mucho y más en contextos mediterráneos, pues toda esa gestión hidrológica de cómo manejar las aguas que se mueven en escorrentía por las parcelas y aprovecharlas al máximo, en algo que nos parece absolutamente fundamental y que nunca la humanidad debió de separar, ¿no? Que es la agricultura y la ganadería. O sea, necesitamos volver a unir ese binomio como una manera fundamental de garantizar la sostenibilidad de nuestros agroecosistemas. La gestión del pastoreo, combinando altas densidades puntuales de animales, el trabajo en sistemas agroforestales y, lógicamente, pues, la no utilización de fertilizantes químicos de síntesis, ni utilización de pesticidas, ni herbicidas, etcétera, ¿no? En un modelo de agricultura que tiene que ser eficaz en esta lucha contra el cambio climático, ¿no? Pues Ratan Lal nos recuerda que simplemente con que consiguiéramos incrementar un 2% el contenido de materia orgánica de nuestros suelos, podríamos absorber el 100% de las emisiones que tenemos actualmente de gases de efecto invernadero, ¿no? Hay mucha polémica con todo esto, pero simplemente lo que nos habla esto es de la enorme capacidad que tienen los suelos cuando son gestionados de una manera adecuada de convertirse en el gran sumidero que necesitamos en estos momentos en los que el IPCC nos está alertando, ¿no? Sobre la urgencia de pues, reducir nuestras emisiones por un lado y por otro lado pues, de absorberlas, ¿no? vía el suelo, biomasa, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues todo lo que es la agroecología regenerativa lo que está planteando son técnicas muy innovadoras que se centran mucho en ese incrementar el contenido de materia orgánica de nuestros suelos, ¿no? Y utilizarlos como subidero. Y de ahí pues la utilización de diferentes prácticas como pueden ser el mínimo laboreo o la labranza cero, meter también bastante de lo que es el diseño hidrológico que comentaba antes como una manera muy eficiente de aprovechar todas estas aguas en escorrentía que se mueven por las parcelas, la utilización de cultivos de cobertura o ir a fórmulas de intercropping, la introducción de la agroforestería en algo que yo creo que tiene un potencial a nivel de la península ibérica muy grande y que prácticamente hay muy pocos modelos o muy pocos ejemplos de agroforestería y pensamos que puede ser muy interesante y además integrándolo, ¿no? En toda esta parte de cultivos con la ganadería, ir a modelos de policultivos que son pues desde un punto de vista de gestión del territorio muy eficientes, pero es que incluso desde un punto de vista económico esa diversificación en los cultivos también nos ayuda a que tengamos una mayor rentabilidad en parcela y eso es algo que es muy importante. Entonces, nosotros en el trabajo que estamos haciendo estos años, muchas veces no miramos tanto al sector agrario industrial, por así decirlo. Sí que nos gusta analizar también bastante pues, los aciertos y los errores que desde la agroecología hemos cometido en los últimos años, ¿no? Entonces hacemos un pequeño diagnóstico de decir qué cosas serían necesarias mejorar para ir a sistemas que sean mucho más eficientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces pues nos encontramos con algunos problemas que son claves, ¿no? Y entre ellos está la falta de relevo generacional. El otro día escuché un dato que en los próximos años el 40% de la gente que se está dedicando a la producción se va a jubilar, con lo cual no tenemos relevo generacional y eso es un problema bastante grande. Pero claro, dentro del contexto actual, dentro de los modelos industriales de agricultura y de ganadería, ¿qué persona joven va a querer tomar el relevo de todos estos productores, ¿no? Para ir a modelos que pues, desde un punto de vista económico pues estamos viendo que ya no son viables o no son rentables o están muy en el límite. Veremos cómo van a resistir a todo lo que está pasando ahora y toda la subida que vamos a tener en piensos, en fertilizantes, etcétera. ¿Cuántas de estas explotaciones van a poder aguantar en los próximos 5 años?
Pero muchas veces también desde la agroecología vemos que los modelos que se están impulsando también son modelos que apuestan mucho por el monocultivo, es decir, pues proyectos que hacen o solo producción hortícola, o solo producción de ganadería, o solo producción de frutales, pero que falta un poco de integralidad en cuanto a la generación de agroecosistemas mucho más resilientes, y ahí tenemos un punto de mejora que entendemos que es bastante importante, y que además lo que nos estamos encontrando es que ese modelo de fincas agroecológicas es una persona o una pareja, en el mejor de los casos, los cuales lo están llevando adelante. Entonces, claro, cuando nosotros apostamos por modelos que son muy diversificados de base agrosilvopastoril, que son más rentables desde un punto de vista económico, precisamente por esa diversificación, el punto débil, digamos, es la falta de mano de obra. Entonces, eso puede ser una ventaja también, en el sentido de, desde nuestra perspectiva de economía social y solidaria, la creación de pequeñas cooperativas de trabajo asociado, en el que un grupo pequeño de personas puede hacerse cargo de una mayor diversificación en cuanto a la producción, puede hacer frente a todas estas dificultades, ¿no? Y salir además mucho de todo este problema de individualización y masculinización que nos encontramos fuertemente en el sector, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que hay una oportunidad, ¿no? Hay mucha gente, a nosotros nos cuesta, y muchas veces lo decimos en broma, que nuestro trabajo realmente es hacer agrocoach, ¿no? O sea, el estar escuchando los problemas que tiene el sector, ¿no? Y el sentimiento de soledad muchas veces es un sentimiento muy fuerte que hace que muchas personas tengan que abandonar el sector, o que sea una barrera para que nuevas personas se puedan incorporar al sector. Entonces, el hacerlo dentro de un modelo cooperativo, pues te puede permitir cosas que son impensables para muchas personas que actualmente se dedican al sector primario, como es poder descansar un fin de semana o poder tener unas vacaciones de 15 días, que es algo impensable para muchísima gente, ¿no? Además de otros muchos problemas, como por ejemplo, pues son los derivados del acceso a la tierra y a la vivienda, que es un problema bastante grave. No conozco esta isla, pero me imagino que ese será un problema bastante importante. O los problemas de exceso de burocracia, que luego comentaremos algunos casos que me parece que son pues muy relevantes, ¿no? de las dificultades a las cuales nos estamos encontrando, ¿no? Y todas estas trabas administrativas a la hora de desarrollar proyectos en el medio rural, que están sirviendo de freno para que todo esto se pueda desarrollar, ¿no? Como decía, nuestro punto de vista o nuestro punto de partida es la economía social y solidaria, porque es fundamental. O sea, si estamos haciendo un planteamiento agroecológico, no podemos seguir en este modelo económico que nos está llevando a la ruina directamente, desde un punto de vista de la crisis ecosocial, que está originada por un modelo económico que además ni siquiera es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, es importante que los planteamientos que hagamos sean desde otro paradigma. Y en este caso, desde nuestro punto de vista, es interesante apostar por esta visión de la economía social y solidaria, ¿no? Desde una visión de economía social y solidaria, pues, ¿por qué no? Es una reflexión que nosotros nos hacíamos, ¿no? Sobre todo muy centralizada en el País Vasco, ¿no? De que decimos, joder, si en el sector de la industria las cooperativas es algo que está muy dentro de nuestro ADN, ¿por qué en el sector primario no existen cooperativas de trabajo? O sea, sí existen las cooperativas en cuanto a la comercialización, ¿no? Las cooperativas agrícolas al uso, pero cooperativas de trabajo nosotros conocemos muy pocos ejemplos. ¿Por qué no existe esto? ¿No? Entonces, bueno, pues desde la economía social y solidaria somos capaces de impulsar procesos que conlleven la generación de este tipo de cooperativas. Y bueno, pues esto es un poco el proceso en el que nos encontramos ahora mismo y es el trabajo en el que estamos haciendo, ¿no? Y a través de esto, pues llegamos al concepto que es la base sobre la cual pues nosotros trabajamos, ¿no? Que es la idea de la gestión agroecológica del territorio, que sería pues, un modelo de desarrollo de carácter social y colaborativo que está centrado en el propio territorio, es decir, aprovecha los recursos del propio territorio y las propias necesidades que tiene ese territorio, ¿no? Con unos ejes muy claros desde nuestro punto de vista, que son un carácter biorregional, ¿no? Nos parece que la organización más lógica del territorio es en torno a las bioregiones, ¿no? Entendiendo la bioregión como un espacio geográfico determinado por unas condiciones
geográficas, pero que también conlleva aspectos culturales y de identidad que suelen ser bastante fuertes, basados en economía social y solidaria, y que sea eficaz en esa lucha contra el cambio climático, ¿no? Aquí no. Salta una fotografía, no sé por qué. Bueno, en esta diapositiva... Vale. No pasa nada. En esta diapositiva lo que veníamos a reivindicar es un poco que no tenemos que estar inventando la rueda constantemente. Es decir, en la península ibérica tenemos un patrimonio cultural impresionante y que muchas veces simplemente con escarbar en todos nuestros modelos tradicionales de gestión del territorio, de ahí vamos a obtener muchísima información que nos va a ser fundamental para toda esta transición hacia modelos agroecológicos, y que todos estos modelos de la península ibérica, o muchos de ellos, son de base agrosilvopastoril. Y que ese, digamos, que es nuestro modelo a la hora de inspirarnos cómo tienen que ser los modelos del futuro. Desde nuestro punto de vista tienen que estar anclados en todo este patrimonio, en toda esta herencia cultural que nos viene del pasado. ¿Por qué? Pues porque eran sociedades que vivían lógicamente adaptándose a los propios recursos que nos daba el territorio, que no eran pocos. Entonces, si a esto le unimos pues, todas las innovaciones propias de la mejor ciencia que tenemos de las últimas décadas, podemos desarrollar modelos que sean muy interesantes, ¿no? Y ahí me estoy refiriendo, pues por ejemplo, en nuestro caso, nuestra idea es la recuperación del baserri, ¿no? del caserío tradicional, como nuestra herramienta de gestión del territorio, como nuestra herramienta de construcción de un paisaje, ¿no? Esos modelos agrosilvopastoriles que teníamos, pues eso, un poquito de huerta, un poquito de frutales, una gestión forestal bastante potente y una ganadería que se encargaba de cerrar todos los ciclos de fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, ejemplos como eso nos encontramos a lo largo de toda la península ibérica, ¿no? Como pueden ser las masías, como pueden ser las haciendas, como pueden ser los cortijos, que siempre han sido esa base, ¿no? Pues sobre esa base, pues tratar de recuperarlo. Antes, bueno, entraríamos en muchas cuestiones en la historia, ¿no? Pero digamos que era la familia extensa la que gestionaba todo esto. ¿Por qué no ahora que sean estas cooperativas de trabajo asociado las que gestionen estas unidades, ¿no? Y para todo ello, pues basándonos un poco en la idea que vamos a contar aquí, ¿no? Que nos habéis explicado tan maravillosamente antes, ¿no? Del metabolismo social. Es decir, cuáles son los flujos de materia y energía que necesitan nuestra sociedad y que puede darnos nuestro propio territorio, y para con eso pues poder desarrollar nuestro propio metabolismo agrario, ¿no? De cómo poder desarrollar una agricultura o modelos de agricultura que sean capaces de adaptarse a las necesidades del territorio, pero también a los recursos que tenemos disponibles en el territorio. Y para nosotros es fundamental, o es una idea sobre la que trabajamos mucho, a través de Juan Requejo y más gente, ¿no? Que nos habla del concepto de la autosuficiencia conectada. Nos parece que es un concepto clave en ese sentido, ¿no? O sea, no queremos modelos autárquicos, no tiene ningún sentido ese tipo de planteamientos, pero sí que tenemos que apostar por modelos que traten de consumir de manera local la mayor cantidad de productos que se puedan producir localmente, pero de una manera interconectada con los territorios que se encuentran alrededor, ¿no? En esta autosuficiencia conectada, que nos parece que es un elemento, o sea, que es un concepto clave de cara a pensar en sistemas agroalimentarios del futuro y del presente, ¿no? Y así es como nosotros llegamos a este concepto de las cooperativas de gestión del territorio. Pequeñas cooperativas distribuidas por todo el territorio que se encargan de gestionar todos esos recursos con una base agroecológica, ¿no? Que es un poco la clave, ¿no? Y dentro de esta organización, dentro de estas pequeñas cooperativas, pues hay una pequeña especialización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues nosotros imaginamos, pues por ejemplo, en nuestro caso, pues una cooperativa, 3, 4, 5 personas que pueden repartirse algunos de los trabajos, ¿no? Porque en todo este trayecto que hemos hecho, en los últimos años, entre el productor y el consumidor, mogollón de intermediarios, pues de repente hemos dicho, fuera todo eso. Y las personas productoras tienen que ser productoras, distribuidoras, comercializadoras, o sea, asumiendo todos los eslabones de la cadena, lo cual nos parece que es absolutamente imposible de realizar.
Entonces, pues dentro de esa cooperativa, una pequeña parte se dedica a lo que es la producción, pero también hay un tiempo liberado para la elaboración y transformación de producto y conseguir con ello un mayor valor añadido, y para la comercialización también de todo ese producto, ¿no? En un esquema que bajo nuestra lógica estaría basado en lo que nosotros denominamos polos de cooperación económica, y esos polos de cooperación económica, digamos que son quienes desarrollan la estrategia a nivel de territorio de cómo relacionar producción y consumo, o mejor al revés, cómo relacionar consumo y producción, y desde ahí organizar el territorio para ver cómo tenemos que desarrollar esa producción, ¿no? Y con otras figuras, cómo tenemos que desarrollar esa producción a través de las cooperativas que están diseminadas en el territorio, pero con otras figuras que son claves también, que son todo, bueno, que en la literatura anglosajona son los food hub, ¿no? Estos nodos de acopio y distribución que se encargan de hacer esa conexión entre la producción y el consumo, ¿no? Y nos parece que es algo muy importante, porque nos estamos encontrando como muchas veces personas productoras se encuentran en la misma rotonda de la ciudad con otras personas productoras, perdiendo una cantidad de tiempo y de recursos muy grande de una manera bastante poco eficiente, ¿no? Entonces, en esa gestión agroecológica del territorio, estas cooperativas servirían un poco para gestionar estos recursos que nos da el propio territorio, con estos polos de cooperación económica que se encargan de hacer esta planificación a escala territorio, y con estos nodos de acopio y distribución que se encargan de conectar producción y consumo, que nos parece que es algo importante. Quería pasar a un par de ejemplos de diferentes proyectos que vienen a ilustrar un poco todo esto en lo que estamos trabajando. Lógicamente nos falta muchísimo por desarrollar, pero bueno, vamos dando pequeños pasos que van un poco bajo la lógica de este planteamiento que nosotros hacemos, ¿no? Y bueno, este es un proyecto que es en Burgos, con unas condiciones de precipitación, bueno, con unas condiciones climáticas muy complicadas, inviernos extremos, veranos extremos, 350 milímetros de precipitación al año, y que bajo esta visión de gestión agroecológica del territorio, para nosotros es como, o sea, ¿y dónde están las vacas en Castilla? O sea, han desaparecido completamente del paisaje, ¿no? Y de esta visión agroecológica necesitamos recuperar toda esta ganadería, ¿no? Porque eso es básico y fundamental. Si vamos a un contexto en el que no vamos a disponer de combustibles fósiles para la fertilización, etcétera, ¿cómo vamos a hacer esa fertilización? Entonces, históricamente, el limitante en la península ibérica siempre ha sido la disponibilidad de una cabaña ganadera que nos pudiera fertilizar los campos. Pero claro, ¿cómo vamos a mantener una cabaña ganadera si no tenemos agua para poder hacerlo? Entonces, bueno, pues un poco todo el trabajo que estamos haciendo aquí. Esto es una finca que tiene 150 hectáreas, es una finca bastante maja, que bueno, realmente afecta a otras 400 hectáreas, pero realmente estamos trabajando sobre esta superficie en la que tenemos un valle principal y varios valles secundarios. Vale, esto es importante. Dentro de toda la gente con la que estamos trabajando, estamos generando una pequeña red a través de la cual pues, producir el grano que necesitamos para la producción de pollo y para la producción de huevos, y cómo producirlo dentro de los productores con los cuales estamos trabajando. En este caso, estamos produciendo 9 granos diferentes, o sea, es una rotación de 9 granos con 4 años de pastizal, con lo cual sería una rotación a 13 años lo que estamos haciendo aquí, y el objetivo es que esta persona produzca el grano que necesitamos para los animales del resto de los proyectos con los que estamos trabajando, con lo cual cerramos bastante ciclos en cuanto a producción de insumos, ¿no? Y trabajando pues también pues cómo poder hacer siembra directa de cereal sobre pradera, utilizando técnicas como son el roller crimper, y sobre todo lo que decía antes, para poder meter toda esta cabaña ganadera lo que necesitamos es hacer una gestión muy eficiente, una gestión hidrológica muy eficiente en la parcela. Entonces, lo que hemos planteado ahí es un diseño hidrológico a una escala territorio, en la que establecemos diferentes zonas de aprovechamiento de todos los flujos de escorrentía que pasan por las parcelas, poder redirigirlos a zonas donde hacer una retención de aguas con el objetivo de que vaya infiltrando y aumentar la carga de los niveles freáticos de todo ese paisaje, llegando incluso a prolongar ese mantenimiento del agua
hasta aproximadamente junio en algunos casos. Este sería uno de las microcuencas, digamos, pues el trabajo que se hace, ¿no? En el que hay una zona de retención de aguas y unas zonas de brazos que, digamos, cogen pues todas estas aguas que vienen en escorrentía por la parte de arriba a través de canales, pues las vamos dirigiendo a zonas de retención de agua y luego a través de ellas a poder hacer una irrigación de determinadas zonas. Esto lo que nos está permitiendo es poder darle un extra de regadío al cereal en determinados momentos del año, lo cual en Castilla es alucinante, y sobre todo pues el poder meter más ganadería que nos haga la fertilización post cosecha de toda esta zona. En este caso lo estamos haciendo con ganadería de vacuno, pero la idea sería ir metiendo aves también con posterioridad por detrás, por diferentes historias que no nos va a dar tiempo a llegar. Esto es un vídeo que no voy a poder proyectar porque no me va a dar tiempo, pero bueno, de lo que es una zona tan árida en Castilla, que en el mes de mayo, junio, incluso a veces en julio, el poder tener agua disponible. O sea, el agricultor, la verdad es que pues bueno, muchas veces pues ni se lo cree, ¿no? Todo lo que está pasando a nivel de finca. Y luego este es otro ejemplo de que, bueno, yo os comentaba que estoy en una cooperativa que nos dedicamos a toda esta parte más de asesoramiento, pero hemos constituido también otra cooperativa para la producción de alimentos. En este caso, bajo esta idea del caserío tradicional, pero actualizado con todas estas herramientas de permacultura, agricultura regenerativa, etcétera. En ese tampoco hay fotos. Nuestra base de trabajo, por decirlo de alguna manera, serían los sistemas agroforestales o un sistema, digamos, de bosque de alimentos o de forestería análoga, en el cual establecemos a través de líneas o de patrones en línea clave, que serían todas estas líneas de arbolados, a diferentes estratos, con esa idea un poco del bosque comestible, pero desde una visión un poco más productiva, que sea una cosa fácil de poder recolectar, dejar unos espacios amplios dentro de los cuales podemos hacer, por un lado, producción hortícola multiestrato también, en el que podemos meter arbustos o podemos meter diferentes estratos de fruticultura, o dejar diferentes calles para poder hacer pues, pastoreo también dentro de las propias calles y meter la ganadería, ¿no? Con lo cual ir a sistemas que son muy diversificados y muy productivos precisamente por esa gran diversificación que se puede conseguir. Entonces actualmente bueno, tampoco se ve. Pues me voy a quedar sin enseñar las fotos. Bueno, a ver, vamos muy poco a poco en el sentido de que pues está costando, actualmente estamos 4 personas. Uno de los principales problemas que nos estamos encontrando es el poder incorporar gente nueva. Necesitamos, pues lo mismo que durante la Revolución Verde hubo un extensionismo agrario que fomentó con dinero privado, pero también con mucho dinero público, el desarrollo de ese modelo industrial. Yo creo que necesitamos un extensionismo agroecológico en estos momentos para poder impulsar todo esto hacia adelante y el apoyar a gente que quiera hacer todas estas transiciones, porque no tenemos gente que sepa desarrollar todo este tipo de manejos, tanto de manejos como de gestión grupal, regulación de conflictos, que esta es otra de las partes más débiles de nuestro proyecto, ¿no? Cómo gestionar los conflictos que supone el trabajar en grupo, que es una parte bastante compleja también todo esto, ¿no? Pero entendemos que ahí desde las administraciones sí que tiene que haber un apoyo bastante fuerte en impulsar y ayudar todo este tipo de procesos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es toda esta parte de producción hortícola, también la parte de producción frutícola que la llevamos un poco más retrasada, la ganadería cerrando ciclos y también, bueno, tengo la suerte de vivir en un territorio que casi el 60% de él es comunal, o sea, no es privado ni es público, sino que es de mano común. Entonces estamos haciendo también una gestión forestal con introducción de ganadería que nos permite gestionar de manera adecuada todo ese paisaje forestal que muchas veces está en un estado de degradación muy fuerte. Paisajes antrópicos que han sido completamente abandonados y que la ganadería es absolutamente necesario para su mantenimiento, y más cuando vamos a un escenario de menor disponibilidad de recursos energéticos como para poder hacerlo con diésel. Vale, y bueno, y ahora mismo nos encontramos en otro proceso que es
trabajando con la Agencia de Desarrollo Rural de nuestro entorno, la creación de otra cooperativa para poder desarrollar algo que es imprescindible para el desarrollo de la agroecología en el territorio, que es todas estas pequeñas infraestructuras que necesitamos, ¿no?, para nuestros modelos. Esto concretamente es algo que, a ver si la idea es que para el mes de mayo esté funcionando. Es un módulo de sacrificio, es un matadero para aves, un volumen pequeñito de unas 10.000, 15.000 unidades al año aproximadamente, pero que va en una lógica que nos parece mucho más apropiada dentro de nuestro modelo de gestión agroecológica del territorio, que es un modelo más descentralizado de pequeñas infraestructuras, pues más adaptadas a las propias necesidades del territorio, que no el macromatadero súper grande, súper centralizado, que no responde a las necesidades que tenemos actualmente ni hacia los modelos hacia los que queremos transitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, cómo desde los modelos cooperativos, cómo desde la economía social y solidaria poder ir hacia estas pequeñas infraestructuras que necesitamos urgentemente para todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí también pedir un mayor apoyo por parte de la administración, ¿no? Necesitamos el desarrollo de todas estas infraestructuras a nivel de obradores, mataderos, centros de transformación, etcétera. Una mayor ambición también en las reducciones de emisiones y algo que es muy importante, o sea, que es el concebir a la administración como un motor para el cambio, para toda esta transformación agroecológica, porque existen herramientas, simplemente es una cuestión de voluntad política, ¿no? Y en ese sentido, desde la economía social y solidaria, llevamos muchísimos años trabajando en cosas que son imprescindibles, como es la contratación pública responsable. Es decir, si nuestra administración, simplemente cumpliendo la ley, es decir, lo que nos obliga a Europa de que una parte de los presupuestos sean a través de economía social y solidaria, obligara a que los comedores escolares, por ejemplo, o los comedores de la administración pública fueran en esta dirección, esto sería el mayor motor para traccionar todo un sector y para acelerar toda esa transformación hacia un modelo agroecológico. Y esto simplemente es una cuestión de voluntad política. Punto. Nada más. No es un problema técnico en este caso. Bueno, y por último, ya para terminar, estamos de enhorabuena porque, bueno, hace 3 semanas se ha aprobado en las Juntas Generales de Álava, que es, digamos, la administración en Álava, pues una moción apoyada por todos los partidos políticos de nuestra comunidad, por la cual se comprometen a impulsar la agricultura regenerativa en nuestro territorio, lo cual es una cosa, pues pensamos que pionera a nivel del Estado español, y es algo que nos alegramos muchísimo de que se impulsen este tipo de iniciativas, pero este primer paso es muy importante, pero ahora falta el paso más importante, que es el dotar de presupuestos a esto para que esto se pueda transformar en una realidad. Con lo cual, pues bueno, bienvenidos a ese primer paso, pero sí que animar a las administraciones a que este camino se puede recorrer, que es urgente además, y que bueno, pues que está en manos nuestras el poder hacerlo. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Anotamos muchas ideas. Si hay alguna intervención, propuesta. Bueno, yo antes de... Mañana a las 10:30, quien quiera venir a la excursión, a las 10:30 sale el autobús desde el Hotel Portmaón. Y lloverá. Vamos a tener una muy necesaria lluvia que nos hará cambiar un pelín, digamos, el formato de este aire libre. Pero bueno, hay sitios a cubierto y no habrá ningún problema. Perdónate, tenía que hacer aquí una cuña organizativa. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido como muy inspirador, ¿no?, todo lo que has estado mostrando. Yo te quería preguntar por el tema del agua que has contado, si es la técnica del K-Line la que habéis usado o qué técnica habéis usado para toda esta recolección y mantenimiento del agua durante incluso, ¿no?, has dicho junio, julio, agosto. Eso es a través, o sea, con K-Line, metodología K-Line. Sí, a nosotros nos parece que es fundamental, ¿no? Y bueno, pues dentro de las conversaciones que teníamos esta mañana,
Dentro de esta gestión eficiente del agua, nos parece que desde una escala de territorio sería interesante el hacer planteamientos de este tipo, ¿no? O sea, y yo creo que, no conozco esta isla, un poquito, pero me da que todo lo que es recarga de mantos freáticos, yo creo que va a ser una cosa estratégica. Y este tipo de tecnología de bajo coste realmente, o sea, yo creo que es fundamental. Sí, yo creo que es fundamental, porque de hecho se plantean como soluciones, por ejemplo, a la adaptación al cambio climático, la irrigación, lo cual es absolutamente desastroso. Lo ha sido en Navarra, que no tiene de hecho escasez de agua, y lo será mucho más, obviamente, en el sudeste de la península. Y nosotros, por ejemplo, en un trabajo que hicimos con una gente que trabaja en campos de refugiados, ¿no?, en zonas semiáridas, todo el tema del diseño para la recogida de agua era el pilar básico, era tal. Entonces estamos hablando de gestión, o sea, diseño para la gestión y la conservación del agua, que es fundamental. O sea, es como el primer paso. Luego ya puedes empezar también a hacer otras, pero es que es como el primer paso. Y es, bajo mi punto de vista, lo que creo que le falta, de hecho, ahora a la agroecología, ¿no? O sea, en el sentido de que esto se trabaja mucho en permacultura. Yo di clases en el máster de agroecología de Baeza, y después de este seminario con los refugiados, yo pensaba, ostras, es que esto, claro, ¿qué pasa? Que pensando en los saberes tradicionales y pensando en la gente que vive en el territorio, a ellos no les hace falta pensar en el diseño, porque ellos saben cuando hay correntía por dónde va el agua y cuando hace aire por dónde, ¿no? Pero si tú vas nuevo a un territorio, no tienes ni idea de esto. Y es lo primero. Antes de pensar dónde vas a colocar cada cosa, es tener claro cómo funciona ese territorio y hacer un diseño de manejo que realmente responda a cómo funciona ese territorio, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el máster de agroecología no está, y me parece que es una deficiencia bastante clara, ¿no? Porque, bueno, yo lo aprendí en este seminario que te digo y la verdad es que flipé mucho. Y simplemente un comentario al tema de los extensionistas, que estoy completamente de acuerdo, pero no tenemos ahora mismo ni mucho menos la capacidad para hacerlo, pero no porque nos falte gente, sino porque la gente que tenemos no está preparada para hacer un acompañamiento agroecológico. Este es el problema y tiene que ver con la actitud, tú lo has dicho, gestión de recursos, gestión de tal, humildad. Claro, la gente que sale siendo ingeniero agrónomo, que son los técnicos que tendría que estar, tienen una visión del agricultor como que no tienen ni idea y que están ellos allí para salvar la vida, que claro, con esa actitud poco puedes hacer tú de agroecología y mucho menos de extensionismo, más que cargarte lo que ya hay, ¿no? Como se ha ido haciendo en los últimos años. Para eso mejor no tenemos un extensionista. Para eso ya están las innovaciones agroecológicas, ¿no? Es decir, que hay que hacer un cambio muy radical porque el extensionismo ha tenido una culpa muy fuerte en lo que es la implantación de la revolución verde y en estar como estamos ahora mismo, ¿no? Extensionismo agroecológico, decía yo, ¿no? O sea, me parece que esa es un poco la clave. Nosotros como diseñadores, la primera capa de diseño es el agua y en contextos mediterráneos es que no puede ser otra. Eso lo tenemos súper claro. Eso lo tenemos muy claro. O sea, creo que es muy importante todas estas nuevas metodologías de diseño, Keyline, etcétera, pero estoy seguro que o sea, en esta isla la gestión de terrazas, de acequias, ¿no? O sea, creo que hay que romper una lanza también en favor de los antiguos y de recuperar toda esta herencia que es absolutamente fundamental y maravillosa. Mañana alucinarás. Bueno, a ver si podemos ver algo, pero solo ver el paisaje y ya lo entenderás. Muy interesante, David. Yo tengo un poco de curiosidad, si puedes explicar un poquito más lo de la gestión de la ganadería, para esta fertilización regenerativa con elevadas densidades, pero en puntos concretos, ¿no? Exactamente cómo lo manejáis esto. Lo mismo. O sea, en este caso lo que hacemos son utilizar pastores eléctricos que concentren, ¿no? Que haga una carga ganadera, que haga un impacto animal muy fuerte en una zona muy pequeña, muy concreta, ¿no? Entonces, la historia es plantear esa rotación. Claro, el problema es, en Castilla, en un secarral, ¿cómo lo haces? ¿No? Esa es un poco la historia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, a través del diseño hidrológico, nos permite ir generando pequeños puntos a través desde los cuales establecer abrevaderos que nos permitan hacer luego toda esta rotación. ¿De qué pastan exactamente? ¿Pastan, por ejemplo, los cultivos a estas tecnologías? Nosotros lo utilizamos post cosecha, muchas veces, ¿no? Después de la cosecha, pues todo lo que va quedando se lo van comiendo, eso es. Eso es. Y luego también, en esa rotación a 13 años que hacemos,
hay 4 años que son de pasto. Claro, sí, ya lo has dicho. Eso es. Entonces, ese pasto, digamos que es la base que nos permite mantener una cabaña ganadera. ¿Es pasto similar o es pasto natural, así sin más? Intentamos que sea pasto natural. Intentamos que sea pasto natural. Y esto también es complejo y también tenemos muchísimo que aprender, porque nuestro santo grial, por así decirlo, sería un pasto permanente, y sobre ese pasto permanente, con el tema de los cereales yo creo que se puede hacer bastante bien, pero con las leguminosas estamos teniendo muchos problemas, ¿no? A la hora de hacer siembra directa de leguminosa sobre pradera. Eso es bastante más complejo. Pensamos que se puede conseguir, pero nosotros todavía no tenemos el conocimiento para hacerlo. Entonces, dentro de toda esta rotación tan amplia, utilizamos esas parcelas de pasto para que se establezca la cabaña ganadera, y rotándola por todas estas zonas, y post cosecha de cereales o de leguminosas, meter la cabaña ganadera para hacer toda la fertilización. ¿Qué es lo que nos gustaría en el futuro? Que todo fuera un pastizal permanente, ¿no? A nivel de secuestro de carbono sería increíble, ¿no? Lo que se podría conseguir con todo eso. Parece mucho a lo que históricamente se había hecho en Inglaterra, claro, en otro medio, le llamaban up and down husbandry, y eran estas rotaciones muy largas, pasto, cultivo, cultivo, pasto. Interesante, muy interesante. Eso es. Eso no conocía, pero vamos, ya lo investigaré. A nosotros nos parece que es un poco la clave. Y claro, en la medida de que se va regenerando el suelo, la cabaña ganadera que podemos soportar es mucho mayor. Y luego cosas interesantes, ¿no? Como con la ganadería, o sea, al introducir la ganadería vacuno, claro, el agricultor que está llevando este proyecto era agricultor, o sea, tractorista, más que agricultor, tractorista. Y, o sea, que metiera la ganadería y ha sido para él un salto increíble. Ahora él se define ganadero, ya no se define como agricultor, que eso está muy bien. Pero claro, al meter esta ganadería de bovino, el ecosistema no está preparado. Entonces, empiezan a aparecer un montón de moscas en los excrementos. Empieza a haber una eclosión de moscas tremenda. Y claro, ya es el propio agricultor el que te dice, pues vamos a tener que meter unas gallinas, ¿eh? ¿No? Con esta lógica un poco de la regenerativa, de primero metemos un herbívoro, ese herbívoro estercola, sobre ese estiércol aparecen las moscas que ponen larvas, esas larvas, pues las aves, como en los sistemas silvestres, las aves son las que hacen toda esa desparasitación y ese aprovechamiento de toda esa proteína. Claro, el agricultor ya está integrando esa lógica de dinámica de sistemas, ¿no? Y decir, hostia, pues igual tengo que meter aquí aves para que me regulen el ecosistema. Y económicamente, pues también va a ser mucho más beneficioso. Problema, nos falta gente. ¿Cómo se hace puesta el futuro a vosotros? ¿Qué le hizo a él querer cambiar de chip? Yo creo que se daba una situación de que esta persona estaba en una edad muy buena, ¿no? Estaba con 40 y algo años, que ya tenía una trayectoria bastante buena como profesional y económicamente ya estaba también bastante liberado, pues, de las cargas típicas, ¿no? Del tractor, del pabellón, de todo esto que la PAC te va metiendo en la mochila, ¿no? Que métete en todos estos créditos. Claro, él lo veía, ¿no? Y decía, bueno, ahora mismo estoy en un punto en el que si sigo por este camino, yo veo que mi rentabilidad económica no funciona. 1, 2, y esto es duro, el Alzheimer de mi padre, a ver si va a tener algo que ver con todo esto que ha estado aplicando en el campo durante décadas. Y yo esto no lo quiero. Entonces, pues claro, toda esta situación le dice, pues yo, pues igual estoy en el momento adecuado para poder plantearme este cambio. Claro, nosotros sabemos que mucha gente no está en esta situación, ¿no? Porque hay gente con 50 y pico años que igual no tiene ganas de reciclarse profesionalmente, ¿no? Y todo lo que hay que aprender para llevar manejos de este tipo adelante.